Bienvenidos de nuevo a una exploración siniestra. Imagina caminar sobre miles de cuerpos apilados, donde el aire se siente pesado y las sombras parecen observarte. Hoy entraremos al Panteón de Belén, un recinto en Guadalajara donde las leyendas de vampiros, entierros prematuros y niños que juegan desde el más allá no son cuentos, sino cicatrices de una realidad aterradora que sigue latente bajo la cantera. En el corazón de la perla tapatía, existe un lugar donde el tiempo se detuvo de la forma más macabra posible. El Panteón de Belén no nació como un monumento a la belleza, sino de la desesperación. A mediados del siglo XIX, las epidemias de cólera y viruela estaban diezmando a la población, obligando a las autoridades a crear un camposanto que pudiera albergar a los miles que caían día tras día. Lo que empezó como una fosa común para los más desdichados, terminó convirtiéndose en una joya arquitectónica de la muerte, pero las almas que llegaron ahí bajo el caos de la enfermedad nunca encontraron el descanso eterno que se les prometió. El ambiente en este lugar es distinto a cualquier otro cementerio que hayas visitado. Aquí, la arquitectura romántica y gótica se mezcla con un silencio que cala hasta los huesos. Mientras caminas entre sus pasillos de cantera rosa, es imposible no sentir que los ojos de los querubines de piedra te siguen. Pero la verdadera oscuridad comenzó cuando los entierros de la clase alta empezaron a desplazar a los pobres. Fue en ese entonces cuando Guadalajara se vio envuelta en un terror que no pertenecía a este mundo, la leyenda del vampiro. Se dice que un hombre extraño llegó a la ciudad, y con él aparecieron cadáveres de animales y personas totalmente desangrados, con dos pequeñas perforaciones en el cuello que helaban la sangre de cualquiera. La histeria colectiva se apoderó de los tapatíos. Formaron brigadas nocturnas armadas con estacas y crucifijos hasta que finalmente acorralaron a la supuesta bestia. Según cuentan las crónicas de la época, al capturarlo, le atravesaron el pecho con una estaca de madera de camichín y lo enterraron en una de las secciones más profundas de Belén. Pero la muerte no pudo contener su esencia. Con los años, de esa misma estaca brotó un árbol colosal que hoy rompe las losas de piedra y abraza la tumba con sus raíces. Dicen los expertos en lo paranormal que, si ese árbol llega a morir o si alguien se atreve a cortar una de sus ramas, el vampiro quedará libre para saciar su sed una vez más. Pero si un árbol maldito te parece inquietante, la historia de Victoriana Hurtado te hará perder el sueño. Imagina despertar en la oscuridad total, con el olor a madera húmeda y terciopelo viejo invadiendo tus pulmones. Victoriana era una mujer de la alta sociedad que sufría de ataques de catalepsia, un miedo que la persiguió toda su vida. Su peor pesadilla se hizo realidad cuando fue declarada muerta y llevada a toda prisa a su gaveta en el Panteón de Belén. Días después, los veladores escucharon ruidos desesperados que venían del muro. Al abrir la tumba, encontraron una escena que parece sacada de una película de terror. Las manos de Victoriana estaban ensangrentadas y sus uñas estaban clavadas en la madera del ataúd, en un último y fútil intento por escapar de su propia sepultura. Pero el caso de Victoriana no es el único que te eriza la piel. Hay una tumba que siempre está rodeada de juguetes y dulces, pero no dejes que eso te engañe, el trasfondo es desgarrador. Hablo de Nachito, un niño que desde que nació le tenía un pavor irracional a la oscuridad y a los lugares cerrados. Tras su muerte prematura, fue enterrado en una de las gavetas del panteón, pero a la mañana siguiente, el velador encontró el ataúd fuera de la tumba, encima de la losa. Durante 10 días ocurrió lo mismo. Por más que lo aseguraban, el féretro aparecía bajo la luz del sol. Sus padres, entendiendo que incluso en la muerte su hijo seguía aterrado por la negrura del sepulcro, decidieron construirle un ataúd de piedra hacia el exterior, con aberturas para que entrara la luz. Hasta hoy, la gente jura que si dejas un juguete y este desaparece o cambia de lugar, es porque el pequeño Nachito ha salido de su descanso para jugar un rato contigo en la penumbra. Si sigues avanzando por los pasillos, notarás que la temperatura baja de golpe cerca del mausoleo central. Ahí es donde muchos visitantes y guardias han jurado ver la silueta de un monje que camina levitando,
con un rosario entre las manos que tintinea de forma metálica contra el suelo de piedra. Lo más denso de esta aparición es que no parece ser un simple eco del pasado, sino una entidad que reacciona a tu presencia. Hay quienes cuentan que, al intentar grabarlo, las cámaras se apagan y las baterías se descargan por completo en segundos. Se dice que este monje custodia los secretos de las familias más poderosas de la Guadalajara antigua, aquellas que pagaron fortunas para ser enterradas en Tierra Santa, pero que cargaban con pecados tan oscuros que ni el mármol más fino pudo ocultar. El morbo aumenta cuando te enteras de las historias de amor trágico que terminaron en pactos suicidas. Hay una tumba en particular, la de los enamorados, donde se dice que si llevas una rosa y pides un deseo de amor, este se cumplirá, pero el precio es alto. El espíritu de la pareja te seguirá hasta que demuestres que tu amor es real. La atmósfera se vuelve tan pesada que es común que la gente sienta que alguien les respira en la nuca o que les jalan la ropa cuando se quedan rezagados del grupo. No es sugestión, es la energía acumulada de cientos de personas que murieron en agonía durante las pestes y cuyos cuerpos fueron arrojados unos sobre otros en las fosas comunes que hoy pisamos sin darnos cuenta. Lo que hace al Panteón de Belén un lugar verdaderamente siniestro es que las leyendas no se han quedado en el pasado. En las exploraciones nocturnas actuales, los guías han tenido que suspender recorridos porque los lamentos que salen de las catacumbas son tan fuertes que interrumpen el relato. No son solo historias de fantasmas para turistas. Es un museo de la muerte donde cada grieta en la cantera parece ser una boca intentando gritar una verdad que nos negamos a aceptar. La arquitectura del lugar fue diseñada para ser un paso al cielo, pero para muchas de las almas atrapadas aquí, se convirtió en una prisión eterna de la que no han podido escapar en casi 2 siglos. Caminar por aquí es entender que la muerte no es el final, sino el inicio de una historia que se niega a ser olvidada. Si alguna vez visitas Guadalajara, ten cuidado con lo que pisas y, sobre todo, con lo que escuchas entre el viento que sopla por los pasillos de Belén. ¿Te atreverías a pasar una noche solo frente al árbol del vampiro o a oscuras junto a la tumba de Nachito? Si este relato te heló la sangre, no olvides suscribirte a Exploración Siniestra, activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas bajadas a los lugares más oscuros del mundo y déjanos un comentario contándonos qué otra leyenda tapatía te gustaría que desenterráramos. Nos vemos en la próxima, si es que las sombras te dejan volver.